Hoy vas a conocer A Coruña. A Coruña es una ciudad y municipio capital de comarca y que da nombre también a toda la provincia, situada en el noroeste de Galicia. Tiene una superficie de 37,83 kilómetros cuadrados y 249.261 habitantes. Hola amigos, ¿qué tal? Hoy estamos por fin de nuevo en A Coruña. Ahí tenéis delante el castillo de San Antón. Quería visitarlo, pero hoy es lunes y está cerrado. Vinimos en mal día. Y allí al fondo tenéis, ahí se ve pues una parte de la ciudad de La Coruña. Y aquí hay una parte del puerto deportivo. Y aquí tenéis este súper edificio. Estamos en el dique de Abrigo, que es Capitanía Marítima de La Coruña, Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo. Pues estamos aquí al ladito del dique que acabamos de ver. Y esta es la antigua muralla de Coruña. Después os pongo de qué siglo es. Mirad, veis ahí una donde se ponen los cañones. Y está al ladito, allí al fondo veis el castillo de San Antón, que es un museo arqueológico. Yo creo que muy interesante. Creo que la entrada es muy barata, sobre 2 euros, pero hoy, lunes, está cerrado. Y ahí tenéis el castillo de San Antón, que os comentaba antes que es museo arqueológico. Vamos a acercarnos a ver si se puede ver algo más. Aquí parece como que hay un embarcadero. Por allí al fondo está Coruña. Y este me suena que es un hospital. Puede ser Abrente y Lago. Está bonito, ¿eh? Bueno, estamos viendo este símbolo en todos los puertos de Galicia. Es una novedad. Y también tenemos aquí punto kilométrico, camino a Santiago, el camino inglés, que se puede empezar tanto en Coruña como en Ferrol, porque los barcos ingleses venían a los dos puertos. Así que desde los dos se puede hacer el camino inglés. Pues aquí tenéis el castillo de San Antón, que está cerrado. Supongo que ese es un trabajador, pero ahí lo tenéis, la fortaleza. Y aquí al lado del castillo de San Antón tenéis Coruña. Desde aquí se ve muy bien todo el puerto. Pues aquí tenéis la puerta de San Miguel, también llamada Puerta del Embarcadero o Puerta del Embarcadero de San Antón, de 1595, parte de la muralla antigua. Y aquí parece como que hubo un foso a lo mejor, ¿no? Y detrás efectivamente está el Hospital Abrente y Lago. Y este es, subiendo de la puerta, el Museo Militar, que seguro es muy interesante. Hoy sí que está abierto, la entrada es gratis y seguro que está muy interesante, pero no nos vamos a parar porque hay mucho que ver, mucho que ver. Justo enfrente al Museo Militar tenéis el Parque de San Carlos.
y vamos a ir. Es un parque así como de estilo romántico y además hay algo muy curioso ahí. Fijaros lo que hay ahí. Es el mausoleo de Sir John Moore, un general de la Armada Británica que murió en la batalla del Viña, en el contexto de la Guerra de la Independencia. Jardín de San Carlos hasta aquí. Luego ya os enseñaré cuál fue el segundo jardín de Coruña, que es el jardín de Sueño. Y aquí al lado del mausoleo, del parque, tenemos el Archivo de Galicia. Está bonito el parque, sencillo. Bueno, son unos jardines. Cada espacio de estos, llamado parterre, tiene un nombre. Este pone Asia templada. Será que es botánico también, que tendrá las especies típicas de esa zona. Ophiopogon japonicus. Mira qué bonita esa. Parece una camelia, ¿no? Este es parterre Asia tropical. Pues aquí tenéis el busto de Sir John Moore, 1761-1809, y pone que la razón por la que fue enterrado aquí es porque quería ser enterrado en el mismo lugar del campo de batalla donde cayese. Ahí lo tenéis, con vistas. Bueno, está de espaldas, pero aquí también hay buenas vistas. Están nadando por ahí. Esto es del hotel. Y vistas a Coruña. Y este es el parterre de Sudamérica. A ver, todos los suscriptores de Sudamérica si identifican algo. Si está bien representada Sudamérica aquí. Lantana montevidensis, de Montevideo. Y fijaros dónde seguimos viendo ahí la torre de comunicación, ¿no? Y ahí están las ruinas de Santo Domingo, en estos pequeños jardines al lado del Museo Militar, y ahí veis un cañón. Pues este es el edificio del rectorado de la Universidad de La Coruña, que está al lado de estos jardines que veíamos antes, donde está el cañón, que son los jardines de la Real Maestranza. Vamos a ver, porque parece muy bonito, ¿no? Pues fijaros, este es el edificio de del rectorado. Por dentro es como una plaza porticada y está muy bonito. Me ha dicho una señora que ahí dentro hay una cafetería con vistas al mar. Bueno, la cafetería está cerrada también ahora, pero claro, sí que da al mar. Da al paseo marítimo. Ya veis que el paseo marítimo de Coruña es muy largo. Os pongo en subtítulos los kilómetros, y allí al fondo veis el parque que rodea a la Torre de Hércules, que ya lo tenéis en el canal. Hoy no vamos a ver la Torre de Hércules, pero os pondré algún trozo para que quede completo el vídeo. Pero ya tenéis un vídeo completo dedicado a la Torre de Hércules y todo el parque que hay alrededor, que es preciosa y vale muchísimo la pena.
pero fijaros qué vistas. Todo lo que hemos visto hasta ahora se ve desde aquí. Y estos son los jardines de la Real Maestranza. Y esto no ha hecho más que empezar. Y ahora estamos en el convento e iglesia de Santo Domingo. Edificio Santo Domingo. Vamos a mirar el cartel. Este debe ser el convento, pero pone Colegio Santo Domingo, Fundación Educativa Santo Domingo. Y a la vez, aquí enfrente está la plaza de Santo Domingo, con su fuentecita, muy bonita. Pues estamos en el convento de las Bárbaras. Mira qué plazoleta tan bonita. Pues fíjate que siendo de Ferrol, toda la vida hemos venido a Coruña, pero el casco viejo no lo conozco bien. Y mira qué rinconcito más bonito. Igual se puede entrar. Convento das Bárbaras. Ah, porque son de bueno, son de las que venden. Mirad, son de las que venden, que hacen repostería. Venden todo eso. A ver, las clarisas. Ahí es un patio pequeñito. Toda esta muralla pertenece al convento de Santa Bárbara, y allí creo que hay unas escuelas también. Vamos a mirar. Sí, aquí hay unas escuelas populares que ahora son una guardería, me parece, y fundadas en 1888, parece, con don Camilo Rodríguez Losada y Ozores. Y tiene escudo, mirar que es la Torre de Hércules. Pero justo enfrente de este edificio tenéis la Casa Museo María Pita, sobre la gran heroína que se enfrentó al ataque inglés en 1589. Y para que os hagáis una idea de lo cerquita que está todo aquí, ahí dejábamos las escuelas y aquí estamos en la parte trasera de la Colegiata de Santa María del Campo, que vamos a ver porque es muy antigua. Es una iglesia románica del siglo XII, muy querida aquí en Coruña además. Ya tendríamos suerte si la pillamos abierta, ¿no? Mirar los detalles.
Y en este lateral de la iglesia está el Museo de Arte Sacro, que no sé si está en funcionamiento, ahora mismo está cerrado. Enfrente a la colegiata está este edificio súper bonito. Tiene pinta de ser un pazo, pero no lo sé. Y aquí, a ver si os enseño, es que nos molesta el sol. Hay un crucero muy alto. Y aquí está la colegiata. A ver, parece que está abierta. Y aquí al lado de la colegiata está el gobierno militar, capitanía. Mirad qué bonito. Este es el edificio de antes que parecía un pazo. Mirad qué bonita. Bonito balcón. Y el suelo también. Y aquí hay unos jardines. La plaza de Azcárraga. Y fijaros que hay un recuerdo aquí, la ciudad vieja Pucho Boedo, 6 de octubre del 90. Era un cantante famoso, con una voz preciosa, que cantaba con un grupo y ahora no me acuerdo del nombre. Si alguien se acuerda, que lo deje en comentarios. Preciosos rinconcitos tiene este casco viejo de La Coruña. Vale muchísimo la pena, os lo recomiendo. Aquí al ladito de la plaza de Azcárraga tenemos otra iglesia importante, que es la más antigua de A Coruña, aunque también es del siglo XII, la iglesia de Santiago. Esta es la parte de atrás, ya se nota que es antigua, muy bonita. Mira, aquí hay como un sepulcro. Bueno, aquí está la Casa Museo de Emilia Pardo Bazán, que también es la Real Academia Galega de la Lengua, pero está en obras. Pues aquí atrás dejamos la Casa Museo de Emilia Pardo Bazán, que hablamos de ella en el vídeo
del Pazo de Meirás, que pertenecía a su familia. Después vivió allí Franco, lo expolió. Y ya bajando por aquí vamos a dar a un punto muy conocido de A Coruña, muy céntrico. Y de paso voy a decir que estamos a 25 de agosto y estamos a unos 25 grados hoy. Hace más calor del que parecía, la verdad. Aquí vamos a dar al puerto ya y a las famosas galerías. Las famosas galerías de Coruña, que por eso es llamada la ciudad de cristal. Fijaros que todos son galerías. Y por ahí está el puerto. Después lo vemos otra vez un poco. Pero aquí a la derecha, justo, está la plaza de María Pita, donde está el concello. Lleva el nombre de la heroína, que veíamos antes, la casa museo. Aquí tenéis una tienda de souvenirs. Y aquí tenéis la preciosa plaza de María Pita, también con soportales, y el edificio del concello, que es precioso, impresionante. Y aquí tenéis la estatua de María Pita, valiente. Y está el escenario porque aquí las fiestas duran todo el mes. Duran todo el mes las fiestas de María Pita, todo el mes de agosto. Os enseño una general así de toda la plaza. Está muy bonito. Hay turistas. Y saliendo de la plaza de María Pita, a la izquierda del ayuntamiento, está la iglesia de San Jorge, del siglo XVIII. Pues parece que también está abierta, vamos a probar. Pone Casa de Dios y Puerta del Cielo. O sea que, supuestamente, por aquí entramos al cielo, ¿no? Y aquí tenéis un cruceiro también bastante especial al lado. Ahí veis el concello. Está muy bonito. Bueno, aquí tenemos el mercado de San Agustín y la Plaza del Humor, que no sé muy bien por qué es la Plaza del Humor, pero seguro que lo vamos a descubrir. Hay como viñetas en el suelo. Típico. Esta es una pareja, son parejas, son humoristas. Gila, ¿os acordáis de Gila? Mafalda, Pepe Isbert, Martes y 13, Disneylandia, Carmen Rico Godoy, Asterix y Obelix, Moncho Borrajo,
un genio. Piedrahíta, Luis Piedrahíta. Buenafuente, aquí tenéis a Buenafuente, súper famoso aquí en España. Pedro y Pablo Picapiedra. Están Pedro y Pablo, Carpanta, Mortadelo y Filemón, Mark Twain, Dostoyevsky, Mae West, Brandeis, Cervantes, Venceslao Fernández Flórez, Carliños Snoopy, Ramón Gómez de la Serna con las Greguerías, ¿no? Charlotte, Groucho, Laurel y Hardy, El Gordo y el Flaco, La Pantera Rosa, Shakespeare, Molière, bueno, Vicente Risco. Las estatuas son como un poco caricaturescas, ¿no? ¿Y esto? O Gatipedro é un gato branco cun corno negro que entra pola noite nas casas onde hai nenos dormindo e ver que auga polo corniño para que os nenos soñen que mexen e de verdade mexen na cama. Álvaro Cunqueiro. Y si hay un sitio típico para tomarse una tapa en Coruña es este. Desde 1937, La Bombilla. Vamos a ver si hay sitio. Y ese, si no me equivoco, es el Teatro Rosalía. Allá al fondo veníamos de la Plaza de María Pita y aquí empieza la calle más central, comercial, conocida, famosa de Coruña, la calle Real, con un montón de tiendas. Por ahí veníamos de La Bombilla, si queréis ir a tomar algo, pero ya veis que está súper lleno. Y estamos ya en la otra punta de la calle Real, que viene a dar al famoso obelisco. Que veo que está invadido por Spiderman. Mirad, la vereta se está moviendo. Y no para de moverse. Fijaros qué super edificios hay aquí. Es que como son las fiestas de Coruña, debe haber algo dedicado al cómic. Creo que hay algo dedicado al cómic, porque hay aquí personajes. Aparte de Spiderman, están ahí Mortadelo y Filemón. ¿Quién no conoce a Mortadelo y Filemón?
Y aquí tenemos los jardines de Méndez Núñez. Ahí está el hotel. Y ahí detrás está el kiosco Alfonso, que ahora vamos a ver. Pues aquí tenéis el famoso kiosco Alfonso. Bueno, aquí hay una parte diferente. Están con la feria del libro también. Y el kiosco Alfonso es un espacio de exposiciones. Sí, efectivamente hay una exposición de cómics. Bueno, aquí tenéis, esperar, aquí tenéis las vistas de todo el paseo central. Súper bonito. Y aquí tenéis el kiosco Alfonso, dedicado todo al cómic. Ahí tenéis a los Simpson. Y este otro precioso. Vamos a alejarnos quizá para verlo. Aquí pone que es edificio de Radio Televisión Española. No sé cómo se llama este edificio. Y aquí tenéis a Emilia Pardo Bazán en los cantones, toda elegante. Y ahí detrás de la fuente tenemos el monumento en honor a Concepción Arenal. Y os enseño un poco la feria de artesanía. Joyas de papel. Pues fijaros que veníamos de por ahí, de los cantones, y esta es probablemente la zona más estrecha de Coruña, porque Coruña es una península. Ahí detrás está el puerto, y por ahí ya está la plaza de Pontevedra, y ahí detrás están las playas de Riazor y Orzán. Así que, pues no sé qué pueden ser, 300 metros quizá. 300 metros es el punto más estrecho. Esa parte que ya visitamos es la península. Y esta es la calle Compostela. También hay aquí una muestra. Coruña y las expediciones de La Coruña y las Molucas. Bueno, aunque no lo iba a enseñar, aquí en la calle Ferrol, que venimos de ahí de lo que vimos antes, aquí está la Casa Museo Picasso, que también está en obras, porque Picasso vivió en Coruña durante unos años y es un pequeño museo, pero no lo vamos a visitar. Y siguiendo, no es la calle Ferrol, es la calle Payo Gómez, perdón, donde está el Museo Picasso. Y ya aquí al ladito está la plaza de Pontevedra. Y detrás está la playa de Riazor. Es cruzar esto y ya estamos. Fijaros la plaza.
ya veis ahí que se ve todo muy azul, ¿no? Porque ahí está el mar, ahí está la famosa playa de Riazor. Y aquí tenéis la super playa de Riazor. Veis todo el paseo, que es continuación del otro lado donde empezamos el vídeo. A partir de ese muro de ahí, que hay como un mirador y una escultura, será, supongo, la playa del Orzán. Y aquel edificio que hay allí, como verdoso, una cosa lisa, es el Museo Domus. El Museo del Hombre, ¿no? Porque sabéis que Coruña también tiene varios museos importantes científicos. Ese, el del hombre, que tiene cosas sobre la vida, sobre las personas. Y después hay el Museo de las Ciencias, que lo veremos después. Y el Aquarium Finisterrae, donde está pues, los peces. Después hay el Muncit, que está por allá, por ahí por el fondo, también os lo enseñaré. Y otra serie de museos. Estos científicos son de pago, el Muncit es gratis, pero muchos también son gratis. Eso sí, la arena no es fina, es rellenado. No sé si se percibe, pero la arena no es fina. Y ahí al fondo tenéis el estadio de Riazor, donde juega el Deportivo de La Coruña, el Superdeport. Y aquí vemos la Torre Ercón, que es el edificio más alto de Galicia. Se ve desde todas partes de la ciudad. Y enfrente justo el Palacio de la Ópera, del siglo XX, pero una auténtica preciosidad. Después lo veremos otra vez. Ubicado en la cima de una empinada colina, en pleno corazón de la ciudad, se extiende la arboleda más grande del lugar, donde conviven cientos de especies distintas. Dispone de estanques, palomares y múltiples áreas recreativas tanto para niños como para adultos, lo que lo convierte en un punto de encuentro muy concurrido durante todo el año. Un cruceiro de capela, muy extraño porque solo los veíamos por la zona de Rianxo, que ya tenéis vídeo en el canal. Y mira qué bonito está este parque. ¿Por qué tendrán aquí cercados todos esos troncos? Qué raro, ¿no?
Y aquí tenéis el Museo de las Ciencias, Casa de las Ciencias. Otro de los museos científicos de Coruña. Que arriba de todo tiene un planetario. Ahí está el péndulo de Foucault. Ahí los pollitos. Aprovechando esta marca que veis en el suelo, si hay algo que no os podéis perder en la ciudad de A Coruña es la Torre de Hércules. Pero en este vídeo no la vamos a ver porque ya tengo un vídeo al principio del canal dedicado única y exclusivamente a la Torre de Hércules y todo su entorno. El Obelisco Millennium es una estructura ubicada en el Paseo Marítimo. Fue erigido para celebrar la llegada del siglo XXI. Mide 46 metros de altura y está construido en acero, con un peso de 2 toneladas, junto a 147 bloques de cristal de roca importados desde Holanda. En sus primeros 13 metros se narran, grabados en el vidrio, los hechos y personajes más destacados de la historia de A Coruña. Por la noche, la obra cobra vida gracias a la iluminación de 142 focos. Y fijaros qué vistas hay desde el obelisco. Toda la costa de A Coruña, desde la Torre de Hércules, pasando por el Museo Domus, la playa del Orzán, la playa de Riazor. Espectacular. Y ahora vamos a ese monte de ahí, que no sé si se perciben las imágenes. Había como un ascensor, pero está cerrado. Y estamos en el monte de San Pedro. Ahí había unas ruinas, no sé de qué. Esa es la cúpula atlántica, donde creo que hay una exposición de Zara. Y además creo que está girando todo el tiempo. Y aquí hay un laberinto. No sé si se percibe, pero es un laberinto. Y vamos a buscar un sitio donde haya unas grandes vistas. ¿Estáis preparados?
Y por allí está Cayón, que ya lo visitamos, por ahí adelante, quizá detrás de esa punta. Esa punta será Punta Langosteira, supongo, y detrás está Cayón, que ya lo tenemos en el canal. Y ahí tenéis las baterías militares y otro cañón. Pesadamente se elevan sobre las revueltas olas y abátense a la distancia, cazando. Bueno, aquí veis en primer plano el laberinto y aquí, desde aquí se ve lo que es la ensenada de Riazor y veis que hay unas pocas casas y ya está el mar en el otro lado, que sería la ría del Burgo, para que veáis que es una península. No toda Coruña está ahí, pero una parte de La Coruña y lo que es el casco antiguo y el centro sí que está en esa península. Y aquello de la punta, que hay grúas, es Ferrol, ¿eh? Mi tierra. Casi nada, ¿eh? Bueno, pues con estas vistas espectaculares nos despedimos de la ciudad de La Coruña. Espero que os haya encantado. Si ha sido así, por favor, regaladme un like, suscribiros, que es gratis y me ayuda a seguir creando contenido, y compartid para que llegue a más gente. Muchísimas gracias y hasta la próxima.